y funciones. Bien, el tejido muscular es uno de los tejidos básicos del organismo y que se caracteriza porque tiene la peculiaridad de transformar la energía química en una acción mecánica Entonces, como estamos viendo ahí, la energía química que se produce en la intimidad del músculo repercute en una función mecánica. Ahora bien, las funciones del músculo son las siguientes: locomoción, es decir, movimiento, y esto en coordinación con huesos y tendones. Otra función son los movimientos cardíacos, que tienen por función impulsar la sangre por el sistema circulatorio. Además que produce el peristaltismo, que es el movimiento que realizan los órganos del tubo digestivo para desplazar los alimentos. Tipos de músculos. Existen tres tipos de músculos que son los siguientes: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Músculo estriado esquelético. Bueno, el músculo estriado esquelético se llama estriado porque presenta estriaciones transversales, y esquelético porque se inserta en el tejido óseo. Ahora bien, el músculo esquelético está formado por células alargadas denominadas fibras musculares. Ahora bien, se manejan esos lenguajes indistintamente. Si digo célula muscular o si digo fibra muscular, está correcto en ambos casos. Bueno, entonces célula muscular es sinónimo de fibra muscular. Ahí tenemos el músculo, ¿verdad? Puede ser cualquier músculo del organismo. Vemos que está formado por un conjunto de estructuras, pero que las más finas son las fibras musculares o células musculares. Ahora bien, la célula o fibra muscular tiene una longitud variable, puede llegar hasta los 40 centímetros de longitud. En el caso del músculo sartorio, por ejemplo, del fémur, el músculo más largo, 40 centímetros. Sin embargo, no se lo ve a simple vista por su pequeño diámetro, que pues no pasa de 0.1 a 0.5 milímetros. Ahora, cada célula muscular o fibra muscular tiene las siguientes estructuras. Lo primero, el sarcolema, que es la membrana plasmática. En el músculo hay esta terminología. A la membrana plasmática se la llama sarcolema. Rodea toda la célula muscular. Ahora bien, en la parte interior del sarcolema existe una proteína llamada distrofina, que tiene por función reforzar mecánicamente a la célula para evitar que se rompa durante la tensión, sobre todo, cuando se jala. Ahora bien,
El citoplasma o protoplasma se conoce como sarcoplasma, y el sarcoplasma tiene gran cantidad de material fibrilar denominados miofibrillas. Entonces el sarcoplasma está repleto de miofibrillas. Todo eso es el sarcoplasma. El núcleo es periférico y se localiza siempre por debajo del sarcolema y está ligeramente aplanado. Ahora, la cantidad de núcleos en cada fibra varía, podemos llegar incluso hasta 35 núcleos por milímetro de fibra. Ahora bien, el retículo endoplásmico liso, que es importante en la función del músculo, se conoce como retículo sarcoplásmico. Si se fijan, aquí está el retículo sarcoplásmico, está rodeando prácticamente a las miofibrillas en toda su extensión. Las mitocondrias que generan energía se conocen como sarcosomas y se encuentran entre las miofibrillas. Bien, además, se ha detectado recientemente filamentos intermedios que están entre las miofibrillas y siguen un curso paralelo al eje mayor de la fibra, dándole una típica estriación longitudinal. Ahora bien, también entre las fibras, entre las miofibrillas se encuentran inclusiones citoplasmáticas como el glucógeno y los lípidos. Aquí no se ve, pero por esta zona están, entre las miofibrillas que son estas. Bien, ahora, cada célula o fibra muscular está revestida por el endomisio, y el endomisio está formado por dos componentes: la llamada lámina externa, que en realidad es una lámina basal, y por fibras reticulares. Ahora bien, en depresiones del endomisio se encuentran células con aspecto embrionario que se denominan células satélite. Estas células satélite cumplen un papel regenerativo del músculo. Además, en el endomisio se encuentra una amplia red de capilares sanguíneos de tipo continuo. Ahora bien, si se fijan, esta es una célula vista con mayor aumento, ¿verdad? Una fibra o célula muscular. Ahora bien, el conjunto de fibras musculares forma un fascículo muscular. Este es un fascículo muscular. Y el fascículo muscular está rodeado por una delgada capa de tejido conectivo laxo que se denomina perimisio.
el conjunto de fascículos musculares, que son todos estos, el conjunto de fascículos musculares estructuran a todo el músculo, y todo el músculo está rodeado de una gruesa capa de tejido fibroso denso, denominado epimicio. Bien, entonces en esta imagen podemos observar un corte transversal del músculo, ¿verdad? Y vemos cómo está organizado, de lo grande a lo más pequeño, o al revés, pero vean que todas las estructuras discurren paralelas entre sí, toman un aspecto muy regular y ordenado, inclusive en los cortes histológicos. Miofibrillas. Las células musculares o fibras musculares están constituidas por otras estructuras menores denominadas miofibrillas. Estas miofibrillas tienen un diámetro de 1 a 2 micrómetros aproximadamente, y cada miofibrilla presenta bandas claras y oscuras alternantes. Bien, aquí estamos viendo la célula muscular, aquí estamos viendo la miofibrilla, y aquí estamos viendo una ampliación de la miofibrilla. Vemos obviamente que tiene bandas oscuras y bandas claras alternantes, o sea, ordenadamente secuenciales. Las bandas oscuras se conocen como bandas A porque son anisotrópicas o birefringentes, dentro de la banda A se encuentra una banda pálida llamada banda H, y dentro de la banda H hay una línea oscura denominada línea M o mesograma, en tanto que las bandas claras son bandas isotrópicas o monorefringentes, y por eso se llaman bandas I. Y la banda I tiene en el centro una línea oscura que se conoce como línea o disco Z, ahora bien, el espacio comprendido entre dos líneas Z se denomina sarcómera. La sarcómera, y la sarcómera es la unidad de contracción del músculo esquelético. Entonces, ¿cuál es la unidad de contracción del músculo esquelético? La sarcómera. Su tamaño puede ser de 2 a 3 micrómetros, más o menos, de la sarcómera. Bueno, si nos damos cuenta, estamos yendo a ver de lo más grande, estamos yendo poco a poco a la intimidad de las estructuras. Ahora, la sarcómera está formada por estructuras menores denominadas miofilamentos. Los miofilamentos son los siguientes: los miofilamentos delgados, porque tienen un diámetro promedio de 7 nanómetros, están relacionados con otros miofilamentos llamados miofilamentos gruesos porque tienen un diámetro de 15 nanómetros aproximadamente. Y también existe otro tipo de miofilamento llamado
miofilamentos de titina, aproximadamente de 4 nanómetros de diámetro. Y estos miofilamentos de titina se dirigen del disco Z y se insertan en los miofilamentos gruesos, pudiendo llegar hasta el centro, hasta la línea M. Estos miofilamentos de titina, en realidad, son elásticos, o sea, no porque tengan elastina, sino porque por su disposición, si se fijan, tiene una disposición como helicoidal, que puede estirarse. Entonces, esos miofilamentos de titina tienen la capacidad de, al ser, entre comillas, elásticos, proteger a la sarcómera de las fuerzas de tensión, sobre todo, para evitar que se rompa al estirarse demasiado, ¿verdad? Bien, miofilamentos delgados. Los miofilamentos delgados, si vamos al anterior, se dirigen desde la línea Z, que es esta, hasta el centro de la sarcómera. En tanto que los gruesos ocupan solo el centro de la sarcómera, ¿verdad? Ahora bien, estos miofilamentos delgados están formados por 3 proteínas contráctiles, que son las siguientes. La actina, que está formada por 2 cadenas filamentosas denominadas actina F, que hay una, ¿verdad? Aquí hay 2. Y cada molécula de actina F está formada por estructuras globulares denominadas actina G. Pues actina G, actina G, actina G forman una actina F. Y 2 actinas F forman en conjunto la actina, ¿verdad? Luego tenemos a la tropomiosina. La tropomiosina está formada por 2 cadenas polipeptídicas entrelazadas helicoidalmente y que están localizadas en el surco que se forma por las 2 moléculas de actina F, o por los dos filamentos de actina F. En esa depresión que forman las actinas, ahí se localiza la tropomiosina, ¿verdad? Como es en el gráfico. Actina y tropomiosina. Ahora bien, la tercera proteína contráctil se llama troponina, y la troponina está unida de trecho en trecho a la tropomiosina. La troponina está formada por 3 estructuras globulares denominadas troponina T, que se une a la tropomiosina, que estamos viendo esta partecita, que está con mayor aumento. La troponina T se une a la tropomiosina. Luego por encima, la troponina I,
La troponina ahí evita la unión entre actina y miosina. Y finalmente la troponina C, que tiene apetencia por el ion calcio. Recientemente se ha descubierto otra estructura globulosa que se conoce como tropomodulina. Y estamos viendo la tropomodulina. Eso no está en el libro. La tropomodulina está localizada en actina y miosina. Y finalmente la troponina C, que tiene apetencia por el ion calcio. Recientemente se ha descubierto otra estructura globulosa que se conoce como tropomodulina. Y estamos viendo la tropomodulina. Eso no está en el libro. La tropomodulina está localizada en los extremos de los miofilamentos delgados. Y tienen por función regular la distensión o elongación de los miofilamentos delgados. Si se dan cuenta, esta tropomodulina es como una especie de bloque o de tensión, para que no se estire demasiado y pueda romperse. Entonces la tropomodulina es como un freno. Si está estirando mucho, lo bloquea, para que no haya una extensión exagerada que pueda romper los miofilamentos también. Entonces esa es la acción de la tropomodulina: bloquear el excesivo estiramiento de los miofilamentos delgados. Miofilamentos gruesos. Habíamos dicho que los miofilamentos gruesos son gruesos porque tienen un diámetro promedio de 15 nanómetros. Y los miofilamentos gruesos están formados por aproximadamente 350 moléculas de una proteína contráctil llamada miosina. Cada molécula de miosina está formada por dos cadenas polipeptídicas entrelazadas helicoidalmente. Cada molécula presenta dos partes: la cabeza, que se asemeja a la cabeza de un palo de golf, ¿verdad? De esa forma, y que tiene la actividad de adenosín trifosfatasa, es decir, transforma el ATP en ADP. Esto es importante para la generación de energía. Y la cola, que en realidad es, como lo indica su nombre, ¿no?, la parte del bastón, la parte larga del bastón. Bien, ahora la hidrólisis de la molécula de miosina va a estructurar dos partes denominadas meromiosina ligera, el bastón, la parte del bastón, y meromiosina pesada, la parte de la cabeza globular, y una pequeña porción del bastón. Discos Z. Bien, si se fijan, los discos o líneas Z son estructuras electrodensas formadas
por filamentos llamados filamentos Z, relacionados con proteínas que permiten su inserción y facilitan también la inserción de los filamentos delgados. Estas proteínas son principalmente la alfa-actinina, la nebulina, la zeugmantina y la filamina. Entonces esas proteínas facilitan o permiten de alguna manera la inserción de los miofilamentos delgados con los miofilamentos Z. Ahora bien, si observamos aquí en un dibujo esquemático, los miofilamentos delgados se unen a los miofilamentos Z de esta manera. Pero mejor se ve cuando hacemos un corte en sentido transversal del disco Z, o sea, no es un corte longitudinal, sino transversal, para ver esta disposición. Estamos viendo el disco Z como viéndolo de frente, así, ya no así, sino así, ¿verdad? De frente. Y en este corte, por ejemplo, se ve que cada filamento delgado de actina, ¿verdad? El filamento delgado y, bueno, con la tropomosina y la troponina y todo eso, el miofilamento delgado es este, por ejemplo, se inserta a 4 miofilamentos Z. Y cada miofilamento Z también se une a 4 miofilamentos delgados. O sea, ven que hay un patrón tan regular, tan ordenado, es increíble cómo estructuras nanométricas tienen un patrón tan regular y ordenado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la inserción de los miofilamentos delgados sobre los filamentos Z describe un patrón cuadrangular, ¿verdad? Entre ambos. Da un aspecto bien ordenado y regular, un aspecto cuadrangular. Contracción muscular. Bien, entonces recordemos que el músculo tiene por función básica, dijimos, transformar la energía química en trabajo mecánico. Entonces, por ejemplo, cuando yo muevo el músculo o voy caminando, es una acción mecánica, pero internamente hay reacciones químicas que están haciendo que camine o que mueva el brazo o que pueda hacer algún movimiento, ¿verdad? Entonces, la energía química se convierte en trabajo mecánico, es la contracción muscular. Ahora, para la contracción muscular, tenemos que ir a ver la intimidad de qué es lo que pasa químicamente para que repercuta en un movimiento muscular. Bueno, bien, para explicar la contracción muscular tenemos que ver la sarcómera, que es la unidad de contracción del músculo, ¿verdad? En reposo y luego en contracción. Es necesario ver esas dos etapas. Aquí vemos una sarcómera en relajación, o sea, no está todavía contraído. Si se fijan, cuando vemos la sarcómera en relajación, las bandas los miofilamentos delgados se superponen parcialmente sobre los gruesos, o sea, los delgados están y los gruesos así, no están todavía así, están un poco separados. Los miofilamentos delgados están parcialmente superpuestos con los miofilamentos gruesos. Aquí vemos los miofilamentos delgados, ¿verdad? Pasan desde la línea Z hasta parte de la sarcómera, hasta la parte central, pero no llegan todavía al centro, y los miofilamentos gruesos están siempre en el medio. Eso es un músculo, es una sarcómera en relajación, cuando no hay todavía contracción. Pero recordemos que el ion calcio es necesario para la contracción. Cuando se libera el ion calcio,
ya se va a producir la contracción muscular. Pero ¿cómo ocurre eso íntimamente? Si observan acá, tiene que haber una unión entre el filamento grueso y el delgado para que se genere la contracción muscular. Cuando está relajado no están unidos, los filamentos delgados y gruesos están separados. Ahora bien, aquí vemos una imagen esquemática de esta partecita con mucho mayor aumento. Vemos que los filamentos delgados no están unidos a los gruesos porque se interpone el complejo tropomiosina y troponina. O sea, entre los filamentos delgados y gruesos está bloqueando la tropomiosina y la troponina. Está evitando que se junten. Pero cuando se libera el ion calcio, aquí vemos, se ha liberado el ion calcio, se produce un giro y un aplastamiento del complejo tropomiosina-troponina, o sea, se hunde y deja libre a la miosina, ¿verdad? Y en ese momento se produce la unión recién de la miosina y la actina, ¿verdad? Aquí está la miosina, se une a la actina, y ahí cuando se une se produce una reacción química. Aquí vemos, no sé si ven, está con letra pequeña. El adenosin trifosfato, presente en las cabezas globulares, se transforma en adenosin difosfato y fosfato inorgánico. Y ese proceso genera energía, ¿verdad? Y esa energía hace que las cabezas, ya unidas a la actina, giren o se doblen de esta manera. Vamos a ver que la cabeza de la actina gira hacia este lado y tracciona el miofilamento de actina hacia el centro de la sarcómera. O sea, se une aquí y gira, o sea, se contrae por un mecanismo deslizante. Y es lo que ocurre, es lo que he hecho. Si se fijan, vamos a ver otra vez. Cuando una reacción es inmediata, se acorta la sarcómera, porque ya existe una superposición completa de los miofilamentos gruesos con los delgados. Antes estaban separados, pero ahora están completamente deslizados a su plenitud, al 100%. Y ese es el mecanismo de la contracción muscular fisiológicamente hablando. Bueno, sistemas de membrana. Estos sistemas de membrana en realidad es importante para entender dónde se inicia la contracción muscular. Bien, el sistema de membrana está formado por las siguientes estructuras. Lo primero, el sarcolema o membrana plasmática de la célula muscular, se introduce hacia el sarcoplasma, se invagina o se introduce hacia el citoplasma o al protoplasma o al sarcoplasma, tienen sus nombres, y forma estructuras tubulosas que se conocen como túbulos T. Justamente túbulos T porque tiene forma de T. El sarcolema y el túbulo es como una T mayúscula, ¿verdad? Por eso existen túbulos T. Ahora bien, cada túbulo T está relacionado con dos cisternas terminales. Aquí vemos una y aquí vemos otra, en ambos extremos. Entonces, las cisternas terminales en realidad son dependencias del retículo sarcoplásmico. Entonces sabemos que el retículo sarcoplasmo, dijimos anteriormente, es importante en la retención del ion calcio. Ahora bien, este sistema T, entonces les repito, está formado por un túbulo T y dos cisternas terminales. En conjunto, las tres estructuras forman una tríada. Entonces, ¿qué es una tríada? Tres cosas. Un túbulo T y dos cisternas terminales. En conjunto hacen tres estructuras. Por eso se llama tríada.
Ahora viendo con mayor aumento al microscopio electrónico cómo se forma una tríada, vamos a ver que es indispensable conocer esa estructura para ver cómo se inicia la contracción muscular. Aquí tenemos la tríada, viendo con mayor aumento, ¿verdad? Dos cisternas terminales, aquí hay una, aquí hay otra, y en el medio está el túbulo T. En conjunto forma la tríada. Ahora, en la tríada se inicia la contracción muscular. Entonces, en cada tríada es el lugar donde se inicia la contracción muscular. Ahora bien, cada cisterna terminal tiene las siguientes estructuras. En su interior presenta una proteína llamada calsecuestrina, que tiene por función retener al ion calcio, secuestrar o capturar al ion calcio. Ahí vemos, ¿verdad? La calsecuestrina. También en su membrana presenta canales, eso tampoco está en el libro, pueden anotar, presenta canales para la salida o entrada del ion calcio. Y presenta unos receptores membranales denominados receptores de la rianodina. Receptores de la rianodina, que también son denominados pies de unión. Pies de unión. Ahora bien, los túbulos T tienen en su membrana plasmática otros receptores membranales denominados receptor de la dihidropiridina. Receptor, aquí está, pueden sacar fotografía. Receptor de la dihidropiridina. Entonces vemos que en las cisternas terminales hay unos receptores, ¿verdad? Y también en los túbulos T hay otros receptores. Podría decir muy esquemáticamente se le ha llamado pies y zapatillas, para que más o menos se entienda. Ustedes saben que una zapatilla tiene que calzar perfectamente en el pie, o un zapato, una zapatilla, ¿no? Entonces el pie está ahí, pero la zapatilla tiene que entrar al pie, ¿verdad? Por eso le han puesto estos nombres. Si se fijan, el receptor de la rianodina es como el pie, y el receptor de la hidropiridina es como la zapatilla. Encaja uno con otro, ¿verdad? Entre el túbulo T y la cisterna terminal, esos receptores. Ahora bien, esa es la estructura que está ahí presente. Ahora, ¿cómo se produce la contracción muscular? Cuando existe un estímulo neuronal, ustedes saben que el músculo funciona en base al nervio también. Cuando existe un estímulo neuronal, ese estímulo neuronal viaja por toda la célula muscular, llega a los túbulos T y se introduce al túbulo T, a la tríada, ¿verdad? Entonces, imaginemos, la célula muscular como esto, va llegando al estímulo de despolarización, o sea, el estímulo neuronal, y se introduce por el túbulo T hacia el interior. Y ese hecho de introducirse genera un potencial de acción que permite la unión entre el receptor de la rianodina, o el pie, y el receptor de la hidropiridina, o zapatilla. O sea, por ese estímulo se unen ambos receptores. Y esa unión, la unión entre los receptores de la rianodina y de la dihidropiridina, abre los canales de calcio, permite la apertura de los canales de calcio que están cerrados. Los canales se abren y sale el calcio. Sale el calcio. Y el calcio ya liberado pues se va a unir, ya sabemos, a la troponina C del miofilamento delgado.
¿verdad? Y se produce ya el mecanismo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La unión entre filamentos delgados y gruesos para generar la contracción muscular. Y esta es una imagen vista al microscopio electrónico de transmisión justamente de la triada, y aquí vemos un poquito, aunque está un poco medio confuso, esta estructura que está aquí esquemáticamente, ¿verdad? Las triadas o sistemas T. Entonces, ¿dónde se inicia la contracción muscular? Se inicia la contracción muscular en el túbulo T. ¿Por qué? Por la liberación del calcio. Y el mecanismo íntimamente es el que he descrito anteriormente. Bueno, bien, tipos de fibras musculares. Esto vamos a ver en la siguiente clase, pero un poquito les adelanto. Vean en estos esquemas, ustedes saben que el atleta necesita pues ejercer fuerza muscular, y vamos a ver por qué algunos atletas, por ejemplo, son más velocistas, corren 100 metros planos y ganan medalla de oro, y por qué otros corren largas distancias, los maratonistas. Esa habilidad está generada a partir del tipo de fibras musculares que presentan ambos deportistas. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, la siguiente clase, el día viernes. El día viernes acabamos.